Bien, comenzamos entonces, chiquillos. Vamos a ver entonces hoy día dos temas. Vamos a repasar el tema de Swagger. Hay un video que ya está publicado, pero vamos a sacar ahora otro video nuevo, un poco más completo. Luego vamos a ver el segundo tema que es HeyToas. Ambos tienen que ver con documentación de microservicios. Y después pasaríamos a un bloque donde tendríamos que tomar el código fuente del control número 2 y ahora avanzarlo. Entonces ahí vamos a ver que efectivamente tengan ya, y si no lo tienen, lo avanzamos acá en clase, tres cosas, que sería la materia de Spring Security, que fue lo que vimos la semana pasada, luego sigue Swagger y luego sigue HeyToas. Todo eso hay que incorporarlo en el código fuente del control 2 para ya empezar a llegar a, digamos, a la implementación del control 3. Así que veamos ahora de qué se trata este tema eh, de Swagger. Y esto es OpenAPI Specification. Veamos acá. Bueno, veamos dónde estamos. Tenemos nosotros ya completada completa, digamos, la unidad 1, la unidad 2 y hasta la semana pasada de la unidad 3, Spring Security. Todo lo que tiene que ver con la seguridad en Spring Boot, lo que tiene que ver con los JSON Web Token y esta forma de poder transferir, digamos, estos tokens una vez que uno hace un login. Y después uno recibe el token que es el que representa a la persona una vez que ya inició sesión. Y este token se tiene que mandar en cada uno de los requests que se hacen con posterioridad. ¿Qué más, qué más nos sigue acá en la asignatura? A continuación viene Swagger, que lo vamos a ver ahora. Viene HeyToas, lo vamos a ver ahora. Y quedarían tres cosas más. Y estas tres vamos a intentar sacarla adelante lo que más podamos esta semana. Y si no, ya queda la segunda semana, la próxima, que es la última semana de clases. Luego de esa, vienen 2 semanas de presentaciones, que sería para el control 3. Se acaba el semestre y ya viene el examen transversal. Eh, los temas que estarían faltando entonces serían pruebas unitarias, API Gateway y despliegue local y remoto de microservicio. Yo le contaba que la parte de seguridad de Swagger y HeyToas no es tanto código, porque mucho del código se coloca en la biblioteca Common, que es común para todos los microservicios, y por esta razón más bien se trata de copiar archivos, más que modificar. Y tiene una parte de modificación, sí, que hay que hacer tanto para security, tanto para Swagger y para JTOS, pero no es tanto código, y eso es lo bueno. Así que convengamos que la parte más difícil de esta asignatura era el control número 2, donde tuvieron que programar toda la arquitectura de los microservicios y tuvieron también que agregar la base de datos distribuida y toda la programación con Fein Client y Kafka. Así que es harta materia, es compleja, pero estamos logrando un buen resultado, que eso es lo bueno. La gran mayoría de los grupos, pese a la dificultad que tiene la asignatura, han ido saliendo adelante, han logrado ir concretando cada uno de los pasos. Ustedes saben que yo trabajo un poco de la manera en que reconozco que cada persona aprende a distinta velocidad y por eso siempre doy primero la presentación que corresponde a la nota, sacamos una nota y después de esa nota, segunda oportunidad de subir, sacarse un 7 nuevamente, pero completando todo lo que viene después del feedback. Ustedes graban el feedback en audio, se lo llevan, modifican, arreglan y luego tienen su segunda oportunidad, se pueden sacar un 7 igual. Y ese es el esquema, seguimos haciéndolo de la misma manera, tiene buenos resultados, así es que espero les vaya muy bien. Esta materia vuelvo a recordar que es muy importante porque es prerequisito para Full Stack 2 y 3. Entonces en Full Stack 2 y 3 se vuelve a ver el tema de microservicio. Sabemos que es un tema complejo, pero está el material que dejo, donde están las guías, los videos, los códigos fuentes resueltos. Y bueno, presumo, digamos, y además insto a quienes, usted, no es el caso de ustedes, ya hay muy poquitos alumnos, pero ustedes tienen compañeros, quienes no logren conseguir las mejores notas, es bueno que estudien en el intersemestre, con todo este material que le he dejado porque se necesitan full stack 2 y 3. Entonces hay que estar bien preparado para esos cursos. Pero Sí. en ese periodo me pasó el semestre pasado que borraron todos los cursos. Ah, no, pero está el material mío, no se borra. Ah, ya, ya, ya. Está el drive con todo el material. O sea, no importa si se borra el AVA, porque yo no sé lo del AVA. O sea, rescaté algunas cosas nomás, pero todo mi material es totalmente
digamos, nuevo. Además, recuerden que yo asumí una estrategia diferente, porque no me gustó cómo está organizado este curso. Este curso es una materia compleja y como está organizado, tiene ejercicios diferenciados de distintos temas en cada uno. En cada uno de los temas hay ejercicios aparte, nuevos. Entonces, yo seguí un esquema muy distinto, que es un proyecto que es el de biblioteca, que fuimos avanzando paso por paso, agregándole la materia de ahí en adelante. Entonces, yo estoy seguro de que ese es un buen mecanismo para enseñar esta asignatura. Yo no estoy muy de acuerdo, y ustedes lo saben, con el material que se entregó, porque es muy complejo. Esta asignatura es una de las más complejas definitivamente de la carrera. Y ustedes lo habrán podido notar. Yo creo que anda por ahí o más difícil que base de datos, porque es mucha materia. Así que bueno, estamos dándole con todo, todo muy ordenado, avanzando. Como les decía, estoy logrando buenos resultados y eso me deja mucho más tranquilo. Veamos entonces este tema. Esto es lo que nos iría faltando. Son 6 temas los que entran en el control 3. Bueno, repasemos un poquito de lo que vimos la semana pasada, ¿vale? Y aquí tenemos lo siguiente, cómo funciona un JSON Web Token, cómo sería el flujo de un login y cómo sería el flujo posterior una vez que tengo ya el login y por lo tanto el token. Entonces me gustaría preguntarle si más o menos se acuerdan. ¿Recuerdan lo que es, por ejemplo, un token? ¿Un JSON Web Token? Era como era un código alfanumérico así. Perfecto, un string alfanumérico súper grande. ¿Y cuál es el objetivo que tiene el token? Darle como ¿cómo decirlo? Como autorización. Exactamente, Autenticación a la aplicación. justamente es la autenticación que me va a permitir entrar, ¿cierto?, al sistema, porque el token finalmente representa al usuario que ya ha iniciado sesión. Y en el token, recordemos que lo que va adentro fundamentalmente es el email o la cuenta y también el rol. Con esas dos cosas, al llegar al backend, no necesito volver a entrar a la base de datos para validar al usuario. Y esa es la gracia que tiene el token. Por lo tanto, todas las siguientes interacciones que hay con las API son muy rápidas, porque solamente transfiero un string y eso es muy rápido. Tiene ventajas y desventajas sin lugar a duda. Dentro de las ventajas está el hecho de ser muy rápido y ser un buen mecanismo de seguridad. Es muy buen mecanismo de seguridad. Está, digamos, cifrado por todos lados, lleno de trabas, y eso lo hace muy seguro. Sin embargo, tiene algunas cositas que lo pueden hacer un poco más complejo. Como por ejemplo, que tengo que manejar una blacklist para poder anular esos tokens en el caso de que caduquen o expiren. Caducan cuando yo hago un logout y expiran cuando pasa una hora o el tiempo que yo le haya definido. Normalmente es como una hora. Esto significa que después de una hora voy a tener que volver a iniciar sesión porque va a caducar. Así que esto tiene restricciones. Y eso hay que tenerlo en consideración. Si yo no, si yo caducara, digamos, o sea, más bien dicho, expirara este token, y quisiera que la aplicación siga funcionando, tendría que volver a hacer un proceso de login. ¿Y se puede hacer? Sí se puede hacer porque la aplicación cliente tiene las credenciales, pero tendría que hacerlo como, digamos, por debajo, que yo no me diera cuenta. Entonces tiene un mecanismo de funcionamiento. Y lo otro es que ese token en el flujo posterior, es decir, cuando yo comience a usar las API, siempre tengo que estar mandando esta frase larga, y eso me va a permitir entonces demostrar que yo soy quien digo ser. Es decir, ya estoy autenticado. Ese es el proceso, lo que vimos la semana pasada. Y ahora vamos a ver estos temas, que son qué es OpenAPI Specification, qué beneficios tiene, por lo tanto, qué es Swagger, y por último, vamos a dejar abierto para poder hacer el desarrollo de la guía práctica, que no es otra cosa que incorporar esto mismo que estamos pasando acá en su proyecto del control 2, para empezar a transformarlo en el control 3. Lo bueno es que no es tanto código, y eso me deja un poco más tranquilo en términos de la dificultad que representa el control 3. Entonces creo que vamos a poder terminar, digamos que un poco más holgado o más tranquilo, no tan estresado como el control 2. Bueno, tenemos acá entonces de qué se trata esto, microservicio con OpenAPI Specification, eso es OAS,
Y entonces existe lo que se llama la Open API Initiative. Y eso sería el consorcio industrial que supervisa el desarrollo de estándares abiertos para las API. Así que tenemos entonces una entidad que va a hacer todo lo posible para estandarizar todo lo que tiene que ver con la API. Y eso es muy bueno. Y el Open API Specification es el formato de descripción estándar que tiene. Y esto finalmente es para documentar las APIs. ¿Cómo queda esto y cuál es la idea? Y ahora vamos a hablar de un poco de Swagger. Entonces, el Open API Specification es una especificación estándar para describir las API RESTful y permite a los desarrolladores definir las operaciones disponibles, es decir, las operaciones disponibles, los datos de entrada, los datos de salida y otros aspectos de la API de manera que es tanto legible por humanos y también por máquina. Bueno, es legible por máquina porque esto está basado en puro JSON y es legible por humano porque va a entregar una interfaz gráfica donde yo voy a poder probar las APIs. Esta interfaz gráfica es muy interesante, muy buena, porque me permite conocer la descripción de cada una de las APIs y sus endpoints de manera escrita, digamos en español, y también ejecutar allí mismo como si fuera un Postman. Así que es una herramienta muy completa, se ocupa mucho y uno la ve mucho porque es un estándar de facto. Uno la ve mucho en Internet cuando accede a APIs públicas. Entonces se documenta mucho con Swagger. Lo otro es que permite a los desarrolladores definir las operaciones disponibles, lo que está explicando, eh, y también es mantenido por la Open API Initiative, que es parte de la Linux Foundation. Así que eso es muy bueno. Existen varias organizaciones también, la que ve todo el tema de orientación a objeto y los diagramas UML, también una organización, y todo eso está, digamos, a nivel internacional, y ellos van fijando estándares, y esto es muy importante para ponerse de acuerdo en cómo elaborar bien esta programación. Ahora, ¿qué beneficios tenemos acá? Tenemos una documentación estándar. OAS proporciona una manera estandarizada de documentar las APIs, facilitando la comprensión y el uso de los servicios por parte de otros desarrolladores. Y ahí está la gracia. Las APIs son para compartirla entre distintos desarrolladores. Así que lo que interesa es que otras personas entiendan lo que yo hice. Y para eso tenemos estos estándares. Hay interoperabilidad también, debido a que OAS es independiente del lenguaje. Esa es otra cosa importante. Permite que diferentes servicios desarrollados en distintos lenguajes de programación interactúen sin problema y tengan esta documentación. Entonces no hay que olvidar que las API REST se pueden hacer en cualquier lenguaje. Yo puedo tener, aquí las tengo en Spring Boot, en Java, pero puedo tener también APIs desarrolladas en Python, desarrolladas en C Sharp, en C++. Y lo que hace esta estandarización es que permite comprender cómo funcionan las API, independiente del lenguaje. Lo otro es automatización, ya que permite la generación automática de clientes API, y esto es porque en el fondo el mismo Swagger a su vez es un cliente API, es como un Postman, que también es un cliente API. O sea, allí mismo puedo escribir los parámetros que necesite, en este caso los DTO request, y poder hacer la ejecución de las APIs. Así que hay un poco de automatización ahí. Y eso es muy bueno porque se acopla al servidor y reduce el esfuerzo manual y reduce los errores. Esta herramienta también la ocupan mucho los testers para poder para poder probar los sistemas. Y eso porque para probarlo tengo que hacer pruebas de la API y eso forma parte de la integración de plataformas que se hace entre diferentes sistemas. Así que una cosa muy importante es que las APIs fundamentalmente se ocupan para integración de plataformas. Yo hago otro ramo que se dicta por última vez, es de malla antigua, se llama justamente integración de plataformas. Y ahí se enseñan dos tipos de web services. Este es uno, que son las API, las API REST, y hay otro que se llama Web Services SOAP, que ya no se va a enseñar, pero es un estándar que se ocupa mucho en los bancos. ¿Vale? Eso es otro tipo de web service y otro tipo de desarrollo. Ahora veamos entonces un poco más de Swagger. Entonces, es un conjunto de herramientas de software de código abierto, diseñada para ayudar a los desarrolladores a diseñar, construir, documentar y consumir las API RESTful. Se basa entonces en la especificación de OpenAPI. Anteriormente se llamaba Swagger Specification y ahora se convirtió en un estándar de facto para la documentación de la API y cambio de nombre. Ahora es OAS. Vamos a ver cómo funciona, pero de momento me va a quedar más o menos así. Este es el rol de Swagger, herramienta que toma el archivo de especificación OpenAPI y lo renderiza visualmente en un sitio web interactivo y fácil de usar. O sea, lo que vamos a ver en Swagger
es un sitio web. Son páginas web que están, digamos que empotradas en el mismo código fuente nuestro. Así que cada microservicio tiene su propio Swagger y por lo tanto su propia documentación de las API y de los endpoints que están en ese microservicio. Así que no es un solo Swagger, son varios. Así que esto significa que después en el código vamos a tener que incorporar esto en cada uno de los microservicios. Como les decía, no es tanto código, y eso es bueno. ¿Qué más permite esto? Desarrollo. Permite a los desarrolladores de frontend y backend entender la API inmediatamente. Y esto es súper importante, porque las API las puedo ocupar tanto en frontend como en backend. Así que puedo hacer que una API llame a otra API en un backend, por ejemplo, o como habitualmente se ocupa desde frontend a backend, utilizar las API. Entonces esto, también me gustaría decir que esto es un desarrollo, una forma de desarrollar. No diría que ya está moderna, porque la verdad las cosas que se vienen usando de hace bastante tiempo. Pero convengamos que hay distintos tipos de aplicaciones y esto es clásico para la web. Si yo tuviera una aplicación de escritorio, es todo más monolítico, más compacto, y en ese caso yo puedo tener comunicación directa a la base de datos. Sin embargo, aquí tengo componentes distribuidas. Así que tengo por un lado el frontend, por otro lado el backend, y la comunicación, y es la más habitual, se hace a través de las API. Esto se ocupa mucho. Yo lo he visto en muchas empresas donde he trabajado. Por ejemplo, en INAPI. En INAPI tienen comunicación con API REST. Y de esa manera, en INAPI, donde se guarda la propiedad industrial, todos los documentos de propiedad industrial y propiedad también intelectual, se comunica con APIs. Y ahí tiene una base de datos gigantesca de varios teras, donde tienen toda esa información y con API van sacando de ahí los documentos que después una persona puede consultar. Así que el mecanismo de API se ocupa demasiado. ¿Qué más tenemos por acá? Lo otro es que en términos de comunicación, esto sirve como la principal fuente de verdad y documentación viva para los testers, arquitectos y otros microservicios. Así que, nuevamente, esto lo ocupa mucha gente. Un arquitecto, que es la persona que tiene que diseñar la estructura de los software. Esa persona, en general, los arquitectos saben un montón, ganan mucha plata además, tienen que usar esto también. Entonces el arquitecto es una función, por ejemplo, en un banco es una persona que puede ganar 5 millones de pesos perfectamente. Y es la persona que conoce la estructura de cada una de las aplicaciones que hay en un banco. Y son múltiples. Imagínense, en un banco. Yo cuando trabajé en banco descubrí una cosa que me sorprendió, pero en demasía. En demasía. Fíjese que participé en unos proyectos y tuve que conocer cuál era la envergadura que tiene de aplicaciones el banco. Y me encontré con que tiene 5.000 programas. ¿Se puede imaginar eso? Un banco, 5.000 programas. Si me pongo a pensar, tiene sentido porque tiene tantas áreas y ha sido desarrollado tanto software personalizado para cada una de las áreas que finalmente termina siendo súper grande. Además tiene integraciones súper complejas, como por ejemplo con sistemas legados, como sería COBOL, y que va armándose con sistemas más nuevos, como pueden ser los equipos que trabajan en Java. Así que esto es muy grande, así que el arquitecto tiene que saber todo esto. Así que esta pieza que es de documentación de API es muy importante, súper importante. Y lo otro es que me va a permitir también probar las API, y esto es lo que habitualmente hago con algún software de más alto nivel, como puede ser el Postman, por ejemplo. El Postman tiene un montón de opciones, nosotros las vimos y está grabado en un video también cuando vimos seguridad. Y hay un Postman que fue el que enseñé, digamos, en la primera unidad, que era un Postman más sencillo, pero después lo complejizamos un poco más agregándole variables y un aspecto fundamental, que lo vamos a ver acá también, que es que como esto tiene seguridad, necesito pasar el token en cada una de las nuevas interacciones de los requests que hago a los endpoints de los controladores. Así que cada vez que uso una API tengo que mandar este token. Por lo tanto, si no invento un mecanismo que me permita mandarlo en cada uno, tendría que estar copiando el token en cada invocación a las APIs. Y eso sería una locura. Se puede hacer. De hecho, lo demostré ahí en el video anterior. Pero la idea es que esto quede de alguna manera automatizado en la herramienta para no tener que estarlo copiando cada rato. Entonces acá en el Swagger vamos a tener un botón que dice Authorize y ahí vamos a pegar el token y por lo tanto todo lo que viene a continuación va a empezar a trabajar con ese token. Y así vamos a poder ejecutar las API con un rol en específico y con un usuario en específico.
para poder hacer la documentación de Swagger y poder agregar todos los textos que aparecen, en este caso, en esta documentación que hay de las API REST, tengo que agregar algunas anotaciones en el código, fundamentalmente en los controladores. Entonces, así como tenemos distintos tipos de anotaciones, ahora aparecen unas nuevas, como @tag, @operation, @parameter, @requestBody y API response. Ahí vamos a ver un poco de eso, pero ya cuando veamos el código. Pero básicamente son puros textos, que son los textos que van a aparecer acá, justamente. Aquí se puede apreciar un poquito, está un poco chiquitito, pero ya lo vamos a ver. Si se fija, aquí dice libros y dice al lado API para la gestión del catálogo de libros. Eso está en español y fue digitado por un programador en el controlador con una de estas anotaciones. Así que estas anotaciones me van a servir para escribir los textos explicativos que va a tener esta herramienta de Swagger. Bien, a ver si entendieron más o menos lo que estaba explicando. ¿Qué me podría decir, por ejemplo, qué sería el OAS? ¿Qué sería OAS? Ahí está escrito. Open API Specification, ¿cierto? Pero ¿qué es esto de la especificación de OAS? ¿En qué se traduce al final? Eh, documentación. Es la forma de documentar, exactamente. Eso es lo OAS. Es una especificación. Y la especificación, ¿qué es lo que es en el fondo? Es la forma en que yo voy documentando en los controladores a través de estas anotaciones. Esa es parte de la especificación. Hay algo que yo no decidí no enseñar para no abultar más, pero también se puede hacer. Y es que yo puedo fabricar un archivo YAML y adentro colocar toda la especificación de todos los textos que voy a mostrar en Swagger. Entonces también hay una forma adicional de hacerlo. ¿Por qué no lo quise hacer de esa manera? Nada más que porque, como es un YAML aparte y es un archivo aparte, yo me podría equivocar allí. Podría equivocarme y escribir algo que después no se va a ver o que de alguna manera echa a perder la documentación. Entonces, para hacerlo más sencillo, como estamos aprendiendo, preferí hacerlo a través de anotaciones. Después, más adelante, quizá en Full Stack 2, a lo mejor se pueda avanzar un poco en eso si es que lo piden. Eh, bueno, Swagger, documentación. Bien, lo que va a seguir después, porque ahora vamos a ver cómo es el código, pero lo que va a seguir después es tomar este fuente de ejemplo de biblioteca, ¿vale? Ahora vamos a hacer esta parte, el 1, vamos a revisar cómo incorporar Swagger a la versión actual de biblioteca. Tiene un apoyo en video, que es el mismo que estoy grabando, y la versión 1 de este mismo video ya la subí. Pero el de ahora va a quedar un poco mejor y más completo. Y después, en la parte ya que tienen que hacer ustedes práctica, tendrían que seguir justo los pasos para poder incorporar Swagger. Y esos están en un documento que yo le llamé temario. Y ahí está exactamente cuáles son los archivos que tienen que, digamos, que reemplazar o agregar. Y aquellos lugares donde tienen que, digamos, que tomar parte del código e incorporarlo. Entonces esto tiene archivos nuevos y lugares donde tengo que agregar algunas cosas en particular. Bueno, siempre ha sido igual, todo el desarrollo que hemos hecho durante el semestre. Hay cosas nuevas que se agregan y algunas cosas que voy modificando producto de que va avanzando la materia. Así que, por ejemplo, las anotaciones Swagger hay que agregarla a su proyecto. Y lo que está en el temario es cómo hacerlo. Bien, veamos entonces cómo queda el código fuente. Vamos a verlo por acá. Eh, Ahora voy a usar mi temario, voy a ir explicando cada uno de los archivos, cuál es el significado que tiene y para qué sirve, y cómo están programados. Entonces primero voy a hacer algo acá. Voy a ver si está arrancada la aplicación, no está arrancada. Recordemos que para arrancar la aplicación, primero tengo que abrir el Docker Desktop y tengo que fijarme de que estén arrancados los servicios de Postgres, Kafka y Kafka UI. ¿Vale? Recordemos que ahí hay un archivo que se llama rundockers que dejamos y que es el que permite hacer que todos estos servicios arranquen, que compile las bases de datos distribuidas que tenemos. Y en este caso yo ya lo arranqué para ganar tiempo. Así que ahora voy a arrancar los microservicios. Aprieto acá entonces el icono de debug y siempre el primero que abro es Eureka. Y después voy a abrir los microservicios, los voy a abrir uno a uno para fijarme de que estén arrancando correctamente. Y no olvidar que si yo arranco un microservicio pero no he levantado la base de datos, Java se cae en tiempo de compilación y no en tiempo de ejecución. Así que voy a tratar de ejecutar un microservicio y si no tengo levantada la base de datos se va a caer al tiro.
Bien, ya arranqué Eureka, me voy con el segundo. Voy a arrancar ahora el microservicio de catálogo. Vamos con este. Ahí arrancó. Vamos con el siguiente. Sería usuarios. Lo arrancamos. Y me voy con el último de biblioteca, de nuestro ejemplo de biblioteca, que sería recursos. Ahí arrancaron. Y ahora voy a mostrar la parte bonita, que es justamente cómo se ve Swagger. Y luego vamos a explicar los archivos que yo debo incorporar y modificar. Y aquí está Swagger en la vida real. Bien. Acá está Swagger con el puerto 9001, que en este caso corresponde al microservicio de usuario. Tengo un segundo Swagger, que sería para el siguiente microservicio. Vamos a ver, este sería el microservicio de... Está en el puerto 9002 y es el de libros, el de catálogo de libros. Y tengo un tercer microservicio, sería este, que sería... Déjeme ver aquí. Son tres, aquí dice libros, aquí dice libro, entonces me falta uno, que es el de recursos. Veamos los puertos, 9001, 9002, y acá tendría que cambiarlo por 9003. 9003, ahí está. Y este sería el microservicio de recursos. Ahora, ojo que para poder arrancar Swagger, hay que saberse esta ruta. Lo voy a agrandar aquí para que se vea un poco mejor. Y es esta ruta que está aquí. Localhost, el puerto, y después slash swagger-ui slash index.html. Tengo que escribirlo ahí, no me puedo equivocar, porque esa es la ruta. Si por ejemplo no le coloco index.html, no me va a salir Swagger. Así que esa ruta me la tengo que saber de memoria. Y ahora veamos cómo funciona. Bien, voy a irme al microservicio de libro y voy a intentar hacer algo acá. Voy a intentar leer todos los libros, que me devuelva todo el listado del libro. Entonces aquí tengo obtener todos los libros. Ahí podemos ver que esto con un método get del protocolo HTTP, y voy a apretar el botón que se llama tryout. Una vez que aprieto tryout, me aparece un botón que dice execute, y ahora voy a ejecutar esta API. Así que esto es como un postman. Muy encachado esto. Voy a apretar execute y lo que va a ocurrir es error 403. Prohibido. ¿Por qué? Porque no estoy autorizado, no he hecho el login. Entonces, si no hago el login, no puedo obtener los libros. Esto tiene sentido porque si yo tengo mi frontend y tengo mis páginas web y tengo mi sistema de biblioteca, solamente pueden leer los libros aquellas personas que iniciaron sesión en mi sistema de biblioteca. Así que tiene mucho sentido que yo intente usar la API y no pueda hacerlo y me diga que está prohibido. Pero eso es porque todas estas APIs son privadas. Entonces están pensadas para una aplicación que no es pública. Digamos que fuera una biblioteca a la cual yo pagué una entrada, ¿cierto? Pagué, estoy reservando libros, pago una mensualidad. Entonces las APIs no pueden ser públicas. Y este es el sentido que hay acá de la seguridad. ¿Qué voy a hacer entonces? Necesito conseguirme el token. Así que voy a ir ahora acá al otro microservicio que es el de usuarios. Y aquí en el de usuarios tengo el login. Ahí está. Ahí está la API de login, el endpoint con el login. Y ahora voy a bajar acá y resulta ser que necesito darle credenciales. Esto mismo se hace en el Postman también. Entonces, este método que está aquí es con un post. Así que voy a llegar al login y tengo aquí un DTO request, donde voy a tener que pasarle el email y la password. Ahora, ¿de dónde saco ese email y esa password? Bueno, esto es porque en nuestro proyecto, y esto no hay que olvidarlo y lo tienen que hacer de esta manera para que les pueda funcionar, es que acá en init multidb tengo la base de datos de usuarios y en esta base de usuarios, esta base de datos de usuario, bajo y aquí tengo la tabla de usuario. Entonces aquí, de aquí saco yo anaadministrador.cl. Acá está su password, pero su password está cifrada. Entonces yo tengo que saber que la password no cifrada es biblio@2026. Y esa le pusimos a password a cada una a cada uno de estos usuarios para que sea más fácil no tener password distinta. Así que ahora voy a usar una de estas cuentas. La escribo acá, sería email ana@administrador.cl y la password biblio2026. Y ahora voy a obtener el token. Así que aplico el login. Luego voy por acá, voy a decirle el tryout. Vamos por aquí, lo voy a achicar un poquito.
Por acá está, tryout y luego execute. Y el resultado es bajo, bajo, bajo. Y aquí está el resultado. Entonces, el resultado es que tengo aquí la respuesta, o sea, en el fondo el DTO response, y aquí está el token. Entonces, esto es lo que me devuelve cuando yo hago un login. Me devuelve el token, me dice el tipo de token, que en este caso es bearer, que significa portador. Así que hay más tipos de token. Nosotros estamos usando JSON Web Token y hay otro tipo de token. Pero este es el que corresponde a Java. Aquí me devuelve el email, el nombre. Mira, me devuelve el nombre de la persona. También interesante. Yo le mando las credenciales y me dice quién es la persona. Entonces no tengo que estar preguntándole a la base de datos quién es la persona, me lo devuelve al tiro. Y me devuelve el rol, muy importante, administrador, porque esto después va a ir en el token que yo le entrego para que sepa quién es el usuario y cuál es su rol. Los roles son para ver los permisos que tiene. Y está también la expiración, que serían los milisegundos de expiración. En este caso son 3600 segundos, o sea, una hora. Y ahora voy a tener que guardar este token, así que lo voy a marcar acá con harto cuidado, con el mouse, y le voy a decir botón derecho, copiar. Y ahora voy a ir a obtener los libros, pero para obtener los libros le he agregado este botón arriba que dice Authorize. Entonces aprieto este botón Authorize, acá le digo, voy a darle Logout primero porque ya tenía uno, y lo voy a pegar aquí el token. Luego le voy a decir autorizar, cierro la ventana y ahora todo el Swagger quedó listo para usar ese token. Ese token se guarda en un atributo que está en el header. Entonces en el header hay un atributo que se llama authorize y ahí se escribe la palabra bearer con B larga, espacio en blanco y luego el token. Así que recordemos que, wow, cuando yo mando un mensaje al backend, el mensaje, eso lo vimos en el control 1, tiene un montón de datos. Tiene header, tiene, digamos que el JSON request, tiene el método del protocolo HTTP, get, spot, put, delete y más un montón de otros datos. Entonces acá tiene que viajar el token en el header, en un atributo que se llama authorization. Aquí ya lo incluí, por lo tanto ahora puedo pedirle, ahora sí, obtener todos los libros, execute, y efectivamente tengo acá todos los libros. Así que, perfecto, tengo un Postman en pequeño acá, y eso está muy bueno, definitivamente está muy bueno. Además, fíjense cómo él, dado toda la implementación que tiene en Java, él mismo me fue colocando acá todos los DTO response, por ejemplo, en los requests y los response me los muestra. Entonces, más fácil todavía. Por eso que es tan buena la documentación. Y una de las cosas fundamentales de esta documentación es que tengo que hacer casi nada para que aparezca la documentación. Si yo no tuviera Swagger, hubiese tenido yo que hacerme un documento, no sé, un documento Word, por ejemplo, explicando todo cómo funciona la API. Imagínense lo complejo y largo que es eso. Pero esto facilita enormemente todo lo que tiene que ver con la documentación. Y ahora veamos la parte del código fuente, cómo le incorporo Swagger, en este caso a la versión anterior que había de biblioteca. Incorporamos ahora Swagger. Lo mismo tendrían que hacer ustedes siguiendo este mismo mecanismo, pero para su proyecto semestral. Bien, vamos acá entonces al código fuente. Lo primero sería el POM del padre. Vámonos al POM del padre. Entonces en el POM del padre están todas las dependencias globales para cada uno de los microservicios. Y la gracia del POM, recordemos, es que tiene las versiones de cada una de las dependencias. Entonces aquí yo voy a bajar y dejé, como lo he hecho en otras ocasiones, dejé aquí como un tag que dice corchete Swagger para saber dónde tengo yo que ir a mirar, porque esto es lo que tengo que agregar en mi fuente. Entonces tengo que agregar aquí el OpenAPI con su versión, y si bajo un poco más, me voy a encontrar con el otro tag de Swagger que dejé aquí, y es para la dependencia. Entonces aquí me lo encuentro. Bueno, voy a buscar aquí Swagger. Acá está, Swaggerini y Swaggerfin. Y aquí está la dependencia. ¿Vale? Aquí la agrego en el POM padre con la versión, y también la tengo que agregar en todos los POM de los módulos hijos, pero sin la versión. Porque la versión la maneja el POM del padre. Así que si me voy a cualquiera de estos, por ejemplo, voy a ir al catálogo. Entonces me voy al microservicio catálogo, a su POM, a su archivo POM, bajo, y me voy a encontrar aquí que está la dependencia de Swagger.
Así que copio esta misma dependencia en todos los POM de cada uno de los módulos hijos. Ahí estaría. Ese es uno de los primeros cambios. Lo siguiente es que en cada uno de los microservicios tengo que modificar su application YAML. Así que voy a ir acá, como en todo se agrega lo mismo, voy a ver uno nomás. Me voy a catálogo, me voy a source main resources y luego application YAML. Y en application YAML bajo, bajo, bajo y aquí voy a encontrarme con Swaggerin y Swaggerfin. Y esta es la manera en que dejé demarcado acá lo que tengo que agregar en los archivos YAML para poder usar Swagger. Y es nada más que esto. Spring Doc y después las rutas de las páginas web de Swagger. Y eso lo tengo que agregar en todos los YAML de cada uno de los microservicios. Ahí vamos. ¿Qué más tengo que hacer acá? En cada microservicio tengo que modificar el archivo security config. Así que nuevamente voy a ir a uno solo de estos. Voy a entrar aquí a microservicio este mismo de catálogo. Voy a ir a resource main Java. Perdón, a Java, main Java. Vamos a buscar aquí entonces la carpeta que es config. Y le hacemos doble clic aquí a security config. Entonces aquí, ¿qué es lo que cambia acá en security config? Es que se agrega un request matcher. Bueno, convengamos que todos estos nombres que aparecen en Java, siempre, bueno, son descriptivos, pero no dejan de ser de pronto complejos porque esta es una de las cosas que habitualmente se quejan los programadores de Java, y es que tiene demasiada semántica, demasiadas frases, demasiadas clases para hacer algo que a lo mejor no es tan grande. Y esa es la diferencia más grande que tiene con Python. Hacer una API en Python es súper fácil, súper corto, pero en Java es largo, un poco tedioso. Sin embargo, lo relevante es que Java digamos, un lenguaje que viene como del año 97, así que es súper robusto, está más que probado y se ocupa para sistemas muy grandes, ¿vale? Ahí tenemos Netflix, Mercado Libre, Uber, todo eso usan microservicios con Java Spring Boot. Por cierto, hay unos videos muy buenos, aprovecho de recomendárselo, que están en YouTube, que es donde el equipo de arquitectura de cada una de estas tres empresas habla cómo lo implementaron en su compañía. Entonces es muy interesante porque habla un poco de todo lo que pasamos en esta asignatura, más algunas cosas que nos enseñan. Porque esto está lleno de herramientas adicionales. Fíjese que hay una que se llama Prometheus, una que se llama Grafana, después está Kubernetes. Con todo eso funcionando, entonces voy a tener un sistema súper profesional para empresas grandes. Sin embargo, lo que aquí hemos aprendido es suficiente para llegar a Full Stack 2 y 3 con un programa bien armado y que funciona. Así que no hay que asustarse por eso. Pero si me toca entrar a una empresa grande, seguro tengo más que aprender sobre microservicios. Bien, aquí lo que le agrego entonces el security es este pedacito nomás, request matcher, y lo que va aquí básicamente son las rutas que me van a permitir entonces hacer que funcione Swagger. Y resulta que acá tengo que agregarle esto que dice permit all, y es porque recordemos que ahora tenemos un sitio que tiene seguridad. Por lo tanto, como todo es seguro, solamente voy a poder acceder a las API y a las páginas web si es que tengo mi token. Pero resulta que Swagger no debe tener token porque es algo público, donde veo la documentación. Por lo tanto, tengo que colocarle aquí esta restricción para que pueda traspasar los filtros de seguridad y de esa manera poder ver Swagger sin necesidad de usar un token. Seguimos con los cambios y después vienen los cambios de la Common. Ya sabemos que tenemos una biblioteca que se llama Common, súper importante, más importante que ninguna, porque aquí en la Common concentro todo lo que se repite en los microservicios para no tener que hacer ese código en cada microservicio. Por eso tenemos la Common. Súper importante. Así que tengo la Common acá y me voy a ir entonces, en la Common está el POM y tiene el mismo agregado de la dependencia, así que eso no lo voy a mirar. Pero voy a ir a mirar qué es lo que es en la Common, en config. Vamos aquí a Common, source main Java, config. Y aquí tengo un archivo nuevo que antes no existía. Se llama openapi config.java. Bien, todo lo que está en la Common, yo puedo tomar la Common de biblioteca tal cual está y pisar la Common de su proyecto. Porque como es algo general,
que no cambia y que me va a servir para cualquier proyecto en Spring Boot. Me basta con tomarlo y pisarlo al tiro. Entonces, súper bueno porque no tengo que estar metiendo aquí de a uno cada archivo. Voy y lo piso nomás. Ahora, si lo piso, lo único que tengo que tener cuidado es que en el archivo POM tengo que colocarle la ruta de mi proyecto. Porque este está con el artefacto de biblioteca y el de ustedes tendría que estar con el artefacto de su proyecto. Bueno, otra forma que podría ser también sería pisar los archivos, pero no el POM. Y ahí tendríamos listo la parte de la common. Veamos entonces por qué estos archivos son importantes. Tengo aquí la openapiconfig.java y aquí tiene este pedacito de código que es el que permite que aparezca ese botón authorize con el candado. Si yo no le pongo esto, no lo tengo, porque ese botón no viene por defecto en Swagger, así que hay que colocarle esta programación para que aparezca. Después me voy a la Common Security. Vamos a Common Security. Vamos aquí a Security y tengo aquí en Security tengo JWT Authorization. Vamos a ir acá. Common Security y vemos el siguiente archivo. JWT Authentication Filter. Vamos aquí. Este que está aquí. ¿Para qué sirve este? Respecto a lo que había antes, se le agrega un nuevo método. Voy a bajar aquí. El método se llama shouldNotFilter, que sería para no filtrar. Y lo que va ahí nuevamente son las rutas de Swagger. Entonces hay que hacer más de una cosa para que Swagger funcione. De hecho, vamos a tener que agregar también en cada microservicio lo necesario para que ese filtro deje pasar a Swagger. Así que tiene varios archivos de configuración. Después tenemos el JW Token Provider. Vamos a ver ese otro archivo. ¿De qué se trata? También está en la Common. Y este tiene ahora un nuevo método que se llama getExpiration from Token. Vamos a verlo acá. Token Provider, acá está. Entonces aquí aparece un nuevo método. Por aquí está. Es este que está aquí. Se llama getExpiration. Aquí está. From Token. Y este me serviría para hacer la expiración del token. Entonces recordemos que el token tiene que tener una duración. Por lo tanto expira normalmente en 1 hora. O también caduca si es que yo hago el proceso de logout. Así que aquí mismo, un poquito más allá, vamos a ver dónde está el logout. Y esto está en Security y ahora aparece un nuevo archivo. Vamos a ver acá. Este sería Security y sería Token Blacklist Service. Nuevamente, estos archivos están en la Common, por lo tanto son comunes. Solamente tengo que copiarlo. Ahora lo estoy explicando para que se entienda cuál es el sentido que tiene y para qué sirve. Pero después yo simplemente lo copio nomás. Bien, este que se llama Token Blacklist Service, se agrega este para administrar una blacklist para los tokens expirados o bien caducados, mediante la ejecución del controlador de logout. Ahora, estos tokens en la blacklist ya no se pueden usar para autenticar a un usuario. Entonces, tengo esta frase larga y de alguna manera tengo que tener un mecanismo para caducarlo. Entonces, cuando yo hago un logout, resulta que como el token es una frase larga y es un string, voy a tener que guardar ese string en memoria para que después, si me mandan de nuevo ese token, yo digo, este token no es válido, el usuario no ha iniciado sesión. Y esa es la manera en que yo voy asegurándome de que el token no pueda seguirse usando eternamente. Entonces aparece este concepto de blacklist o lista negra. Y sería un espacio en memoria en el cual yo voy a ir guardando los tokens que caducan o expiran, de tal manera que no se puedan volver a usar. Ahora, este token, como lo configuramos acá para esta asignatura, va a estar dentro de la misma common. Ahí voy a generar que exista esta blacklist. Hay otra manera de hacerlo que se hace en producción, pero tampoco lo vamos a ver en este curso porque de alguna manera estamos reduciéndole en algunas cosas la complejidad del curso. Porque los microservicios son demasiado extensos como materia. Pero quiero mencionar que si esto estuviera en producción, tendría yo que levantar otro servicio más. No es un microservicio y se llama Redis. Y Redis es una base de datos en memoria. Entonces tengo bases de datos persistentes, que son las tradicionales, como Postgres, pero también tengo una base de datos en memoria. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿por qué debería tener una base de datos en memoria? Bueno, tengo que pensar lo siguiente.
El token es algo que tiene que funcionar muy rápido, súper rápido. Entonces, si yo necesito caducarlo, entonces en memoria RAM, en el servidor, en el backend, voy a tener esta base de datos en memoria, digamos, que va a capturar ese token y lo va a dejar como caducado. Pero no lo guardo en base de datos, sino que lo mantengo en memoria. Y eso es lo que le va a dar la velocidad. Súper importante. No hay que olvidar que los microservicios están pensados para atender a millones de usuarios. Y esa es la diferencia con cualquier otro tipo de arquitectura. Las arquitecturas tradicionales que conocíamos hasta ahora, un programa, por ejemplo, en Django con Python, un programa con alguna aplicación sencilla de frontend y backend, no estaban preparadas para millones de usuarios, estaban preparadas para miles de usuarios. Entonces tengo sistemas que atienden a miles de usuarios, puedo usar algunas arquitecturas, pero microservicio está pensado para millones de usuarios. Por eso es que sirve para cosas tan grandes como Mercado Libre, Uber y Netflix. Y eso es lo que estamos aprendiendo, ¿ah? Una cosa bonita que no hay que olvidar. Esto es de malla nueva, no se enseñaba antes. Y la malla nueva partió el año pasado nomás. Así que ustedes tienen el privilegio de aprender una nueva tecnología que es para empresas grandes. Aquí, una cosa sin engaño, ustedes pueden salir y trabajar en una empresa y la mayoría de empresas en Chile son pymes, las de informática, y oscilan entre 10 y hasta 70 más o menos programadores e ingenieros. Ese es el común. Es muy probable que en muchas de ellas no ocupen la tecnología de microservicios. Pero si me voy a una empresa grande, un banco, me voy a una aseguradora, son empresas grandes, ahí sí que puedo encontrar proyectos con microservicios. Y por eso es que hay que saberlo. Por eso es que se enseña en malla nueva. Bien, me quedan solamente dos cosas más acá. Y que son en el proyecto de el microservicio de usuarios. Y esto sí que lo tendrían que agregar porque ustedes tienen, cada uno de ustedes tiene un microservicio de usuario. Y en el micro de usuario me voy al controller. Vamos a ir aquí a usuarios. Entonces me meto source main Java, controller. Y tengo aquí el auth controller. Y aquí es donde le agrego al final el método de logout. Por acá abajo está. Aquí está el logout. Y este método de logout del controlador va a ser entonces el endpoint que me va a permitir hacer el cierre de la sesión. Tengo una última cosita y que ahora la documentación con Swagger. Entonces, para efecto de este ejemplo, que es el que estamos usando de libros, voy a ir entonces al controlador del microservicio de catálogo y voy a ir a, bueno, source main Java, voy a entrar a controller y le voy a hacer doble clic a libro controller. Entonces, este libro, digamos, este controlador es el que está documentado. Entonces, yo aquí puedo ver, por ejemplo, que dice tag name libros, API para la gestión del catálogo de libros. Entonces, ahí está el texto. Está puesto en el propio programa Java. Si yo me voy ahora a Swagger y me voy a mirar acá donde está el Swagger de libros, voy a encontrarme que aquí arriba dice libros. Y al lado está la documentación. API para la gestión del catálogo de libros. Entonces, cada uno de los textos que salen aquí en español explicativos de lo que la API hace están puestos aquí como anotaciones. Y eso es lo que tengo que saber. Entonces, después lo que hago para mi proyecto semestral, miro acá el ejemplo del libro, voy sacando de ahí los tags y lo voy colocando en mis controladores. Y así voy aprendiendo cómo funciona la materia y incorporándolo en el mío. Entonces, yo nuevamente trato de bajarle la complejidad. A ustedes le pidieron demasiado microservicio. Esto es una locura. Le pidieron 10. Mucho. Ya lo hemos conversado antes. Entonces, no le voy a pedir que hagan el Swagger de todos los microservicios y de todos los controladores de todos los microservicios porque terminarían en un mes más. Así que lo que pido acá es que, como cada uno de ustedes tiene microservicios que cada uno hizo, en su microservicio, en uno de sus controladores, ustedes le documentan un Swagger. Entonces no le voy a pedir que lo haga para todos los controladores de todos los microservicios. Me basta con uno de cada uno de ustedes. Y eso sería para mí suficiente para evaluar esa parte y colocarle un 7 en esa parte de la materia. Y esto sería todo lo que tiene que ver con Swagger. Hasta aquí llega.